La bruja Juana. Hace muchos años, en las inmediaciones de la villa de Chinipas, en Chihuahua, se estableció un matrimonio de raza caíta. Él se llamaba Guadalupe Valenzuela y ella Juana Buitimea. Al lugar en donde se asentaron le pusieron un nombre de su mismo origen, el cual fue Tiziripa. En aquellos años todavía había una población indígena en Chinipas y sus alrededores, tantos locales como procedentes del estado de Sonora, a donde llegaban huyendo de las haciendas a buscar trabajo en los minerales de la sierra de Chihuahua, ya que les era recompensado con mejores salarios. Guadalupe adquirió muy pronto fama de vago, truán y borracho. Se dedicó solo a explotar a la gente ignorante y a los comerciantes con préstamos y fiados que nunca pagaba. Cuentan que Juana era muy conocida por sus brujerías, porque sabía mucho por todo lo que aprendió de sus antepasados. Era respetada como hechicera, pues eran fantásticas las cosas que se decían de ella. Se le conocían como curandera, y aunque se ayudaba de rudos y tortuosos procedimientos, mucha gente llegaba hasta su casa para consultarla. Se iba en el tren y en la estación de Temoris se bajaba, para luego caminar casi 2 días seguidos hasta llegar a Chinipas, donde vivía. Cuentan que mucha gente llegaba de muchas partes, de Chihuahua, Sonora, Estados Unidos y de muchos otros lugares solo para recibir su ayuda. Su sistema de curación era completamente primitivo, pues se reducía a recetar brebajes que eran sucios y peligrosas infusiones, así como a aplicar cataplasmas de hierbas y grasas, y a practicar incisiones con vidrios que no eran desinfectados, sobre inflamaciones y otros tumores malignos. Pero lo que impresionaba a la gente eran las succiones que ejecutaba con la boca, de forma asquerosa para extraer el pus, pequeños animales y objetos minúsculos. Además, la bruja daba brebajes, medicinas y amuletos a sus clientes para hacerse querer de las mujeres o a estas para retener a un hombre a su lado, originando con estos procedimientos enfermedades serias del estómago y del cerebro. Estas prácticas comenzaron a crearle un ambiente de hostilidad entre los pacientes, a quienes les parecía sospechoso aquello. Luego, esta hostilidad aumentó por la opinión del padre José María Piña, quien declaró que aquella pareja estaba endiablada y que lo estarían igualmente todas las personas que tuvieran relación con ellos. Las actividades citadas y la opinión anterior acabaron por llenar de pavor a mucha gente que huía de ellos como si fueran apestados. Las personas se alejaron de Guadalupe para evitar la explotación del viejo holgazán y de Juana por sus actividades de bruja pactada con el diablo. Entonces, la hechicera comenzó a tramar venganzas contra la gente que rehusaba acercarse a ella, pedir sus servicios o que no pagaba. Llegó a tal grado que su estancia ahí se hizo insoportable. Aquella pareja tenía aterrados a todos. Ya en esta situación, Juana se esforzaba para ejecutar sus brujerías por todas partes, ejerciendo venganzas diabólicas. Llegaba a una casa y dejaba oír voces y ruidos truculentos que llenaban de pavor a los que ahí vivían. Otras veces enfermaba o mataba a las gallinas u otros animales domésticos. Más allá, dejaba amargada la comida, haciendo imposible que se pudiera comer. Vertía sal sobre las plantas para secarlas. Se presentaba en forma inesperada en lugares apartados, haciendo aparecer todos estos actos como sobrenaturales, de manera que en todas partes dejaba el mal y la desconfianza, la duda y la superstición, sin que nada pudiera detener aquella situación que cada día era más preocupante por los chismes y comentarios de la gente. Don Juan Castillo era un viejo yerbero que era solicitado frecuentemente por Guadalupe para que le llevara plantas medicinales para la bruja, pero cuando se enteró de las opiniones del cura, se negó a seguir surtiéndolos. En cuanto la bruja Juana se dio cuenta de esto, decidió vengarse con Ponciano, hijo de don Juan, conocido como el Chapo Ponciano. Este hombre iba rumbo a las borregas a traer hierbas, cuando se le apareció el diablo. Lo levantó a 15 o 20 metros de altura y lo dejó caer, lo que le causó numerosos rasguños y la fractura del brazo derecho.
Después, Manuel Ramírez acudió a la bruja para que lo curara, pero en lugar de eso, lo hechizó en represalia por ciertos disgustos que Guadalupe había tenido con don Sebastián Ramírez, padre de Manuel. El pobre muchacho fue presa de un estado de abatimiento y de tristeza, originado por un brebaje que tomó, lo que probablemente le hubiera costado la vida si no hubiera sido por la ayuda del cura, que de inmediato intercedió por él. Uno de tantos días, Manuel se encontró con Miguel Avilés y Faustino Esquer, muchachos un poco más grandes que él, y a casi a fuerza lo embriagaron. Ya con el valor del alcohol, Ramírez le contó el origen de su estado, diciéndoles que la bruja maldita lo había hechizado. En medio de la borrachera, se confabularon y fueron a buscar a Lupe y a la mujer, a quienes ya todos odiaban, con el propósito de quitarles la vida en donde los encontraran. No pudieron localizar al esposo, pero al salir de una cantina por la actual calle de Gollado, tropezaron con Juana, quien iba en busca de su marido. En cuanto la vieron, los tres se fueron sobre ella con el impulso de su locura alcohólica, tirándola a golpes y a palos. La bruja se defendió echándoles maldiciones y ofensas, diciendo que el diablo iba a ir en su ayuda para vengarla. Los hombres no se preocuparon por esta amenaza y se ensañaron contra ella, quien trató de resistir, pero fue brutalmente golpeada sin respetar su condición de mujer ni su edad. Tanto así era el odio que le tenían. De pronto llegó un sujeto desconocido a ayudarla, quien se enfrentó solo a los tres borrachos. Durante la breve pelea, esquivó los golpes de una manera extraordinaria y los golpeó con fuerza. Ya cansados de esta lucha, Miguel Avilés fue a la casa de don Manuel Bravo, que estaba cerca. Tomó un escopeta y regresó al lugar del combate. En el momento en que llegaba con esta arma, la vieja moribunda a causa de los golpes le dijo a su defensor: «¡Avirón! ¡Llévame porque me muero!». En ese momento, casi al instante, sonó un escopetazo disparado por Avilés en plena cara del defensor de la bruja. Sus compañeros hicieron el signo de la cruz, y en ese momento murieron la bruja y el diablo, quien dio un alarido feroz y vomitó un líquido negro que le brotaba también de los ojos, los oídos y las fosas nasales. Entonces se alejaron unos pasos y vieron cómo la bruja Juana y el hombre desaparecieron ante el espanto de los tres agresores, que se dieron cuenta que después de haber golpeado a la vieja, habían tenido un combate contra el mismo diablo. Solo pensaron en huir y ocultar la responsabilidad que podía traerles graves problemas. Aunque todo el pueblo se alegró con su fallecimiento, solo uno de ellos fue detenido por varios días, pero como no había pruebas suficientes en su contra, fue liberado poco después. La gente cuenta que a la bruja Juana la mataron a golpes y que a sus asesinos les fue muy mal porque fueron atormentados por su espíritu, hasta que ellos mismos se quitaron la vida de forma horrible. La tragedia de Cuca. En lo que hoy es Chinipas, Chihuahua, a mediados del siglo XIX, entre las familias criollas que radicaban en dicho lugar, se encontraba la de don Vicente Iriarte, quien fue parte de una familia entre cuyos hijos se encontraba Cuca, una joven honesta y hermosa que era la prometida del joven Lisandro Barrosa. Por ese tiempo, surgió una epidemia de cólera que, además de pánico, originó centenares de víctimas entre los habitantes de la región. Era tal la cantidad de enfermos que se encontraban en todas las casas, que el miedo al contagio ocasionó que algunos fueran sepultados vivos. Así era la prisa macabra con que se procedía. Entre los tétricos casos que se conocen, existe uno acerca de un enfermo que, creyendo muerto, fue llevado a enterrar sin caja y sin mortaja. Al colocarlo en el fondo de la fosa, tuvo un momento de reacción y entreabrió los ojos. «¡Atole! ¡Atole!», exclamó, refiriéndose al único alimento que se les daba a los enfermos de cólera. «¿Qué atole ni qué atole?», le contestó uno de los sepultureros. «Agacha la cabeza que ahí te va la tierra». Y así, aquel desdichado
fue sepultado vivo. Otro caso es el de un colérico que fue amortajado y llevado al cementerio en una carreta. A medio camino volvió a la vida y empezó a quejarse. ¡Ay! ¡Ay! Asustados, los conductores arrojaron el cuerpo y huyeron al pueblo llevando la noticia de su espanto, pues creyeron que había resucitado. Poco después vino gente al lugar de los hechos, y cuál sería su sorpresa al encontrar al hombre vivo y empapado, pues minutos después de haber sido abandonado, cayó un fuerte aguacero, el cual tuvo que soportar. Fue regresado a su casa, sanó de aquella terrible enfermedad y vivió para contarlo. Entre aquellas víctimas del cólera se contó también a Lisandro Barrosa, prometido de Cuca Iriarte. Antes de morir, ella le juró amarlo eternamente y quitarse la vida antes que pertenecer a un hombre. Como prueba de ese juramento, Cuca se quedó con una pulsera de oro, ceñida a su mano y cerrada con un minúsculo candado, cuya llave Lisandro se llevó a la tumba. Pasaron los años y la joven rechazó a muchos pretendientes, ya que el juramento hecho a Lisandro le atormentaba constantemente, y muchas veces en sus sueños creía ver el ánima de su amado, por lo que no se atrevía a romperlo, ni a quitarse la pulsera que ya era su amuleto. Pero el tiempo que todo lo cura hizo que por fin Cuca correspondiera al amor de un nuevo enamorado, Aniceto, un joven trabajador y de muchas buenas calidades. Se hicieron todos los preparativos y se arregló la boda para el martes 13 de julio de 1853. Se recorrieron las amonestaciones y solo se esperaba el día fijado para recibir la bendición nupcial, cuando un hecho inesperado vino a romper aquel compromiso con la misma brusquedad con que se había roto el de Lisandro. Cuca se acostó la víspera de su boda con la emoción característica de quien se casa al día siguiente, lo que le quitó por largo rato el sueño. A las 12 de la noche tuvo un sobresalto nervioso. Algo presentía. Instantes después creyó ver una sombra que entraba a su recámara. Era el fantasma de Lisandro, que venía a liberarla del juramento que tiempo atrás ella le había hecho. Con voz tenebrosa que le heló la sangre, le dijo al oído: «Hoy termina tu compromiso y te dejo en libertad para que te cases y seas feliz. Vengo a devolverte la llave de la pulsera que circunda tu mano para que no tengas que romperla». Cuca no pudo más y cayó sobre su cama después de lanzar un terrible grito de horror. La madre de Cuca corrió a ver lo que sucedía, encontrándola con el más horrible de los espantos reflejados en el rostro. Trataron de reanimarla, pero todo fue en vano. Nadie pudo dar una explicación sobre lo que le había originado aquel estado de depresión. El matrimonio se aplazó. Cuca tuvo momentos de alivio que le permitieron explicar a la familia el origen de sus males, mostrando la llavecita que ahí mismo había aparecido. Pero los desmayos se fueron repitiendo con más frecuencia, debilitándola al grado de quitarle la vida 6 días después. Aniceto, loco de dolor al perder para siempre a Cuca, tomó la decisión de quitarse la vida ese mismo día, para lo cual escribió una carta a su madre y, bien sellada, se la entregó a su amigo Feliciano, recomendándole que pasados 5 minutos la entregara. Transcurrido el plazo, Feliciano entregó la carta sin imaginar lo que contenía. ¿Cuál sería la sorpresa y angustia de aquella pobre madre al leer el mensaje donde le comunicaba su fatal decisión y la manera en que lo iba a realizar? Le decía que para cuando ella estuviera leyendo estas líneas, él se estaría arrojando de la torre de la iglesia. También les pedía perdón y que lo sepultaran junto a Cuca. Deprisa y bañados en llanto, corrieron los padres de Aniceto rumbo al templo y alcanzaron a ver a su hijo en el arco del campanario, justo en el momento que se arrojaba al vacío y se estrellaba contra el piso. Un grito de horror brotó de las gargantas que presenciaron aquel espectáculo impresionante y horrible. Así, esa misma tarde fueron sepultados en el panteón municipal los cuerpos de los dos, uno al lado del otro, tal y como Aniceto lo pedía en la carta.
Pasado el tiempo y con motivo del fallecimiento de don Vicente Iriarte, padre de Cuca, ocurrida el 13 de abril de 1872, la familia adquirió un lote para sepultarlo a él y a los demás deudos de la familia que después fallecerían. Con este motivo acordaron que se trasladaran al lote los cuerpos de Cuca, Lisandro y Aniceto. Los encargados de exhumar los restos de Lisandro se llevaron una gran sorpresa al encontrar el cadáver momificado. Además tenía roto el lazo, con el cual le habían amarrado las manos sobre el pecho. Ambas estaban sobre su cara y el cuerpo recargado del lado derecho. No tenía la posición normal de los muertos y en opinión del doctor que estuvo ahí presente, lo sepultaron vivo y había muerto de asfixia en el fondo de la sepultura. Desde entonces, en este lugar se ven las ánimas, no solo de estos tres enamorados, sino también de todos aquellos que fueron enterrados vivos y ahora atormentan a quienes los dejaban morir de forma tan cruel.